Creo que, no sé si la clase dominical está creciendo, porque creo que se va a buen grupo para allá. O vamos a tener que ver qué hacemos, ¿verdad? Para tener más presencia en este lugar a la hora del mensaje. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 en adelante, lo leemos. Y yo he puesto ahí la cita 20:10, pero vamos a leer del 7 al 10. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. Lo encontró, ¿verdad? Es el último libro. No lo busque allá pegado a Génesis. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, diga el diablo, ahí está el diablo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Yo primeramente pues agradezco a Dios por este tiempo que nos concede siempre Él de llevar su palabra. Y para nosotros es un regocijo hablar de la palabra de Dios. Y yo estoy agradecido con Dios porque al ver los juicios que se avecinan, yo tengo que darle gracias a Dios porque nos salvó. Y ya el hermano Pablo cantaba: cuán grande es Dios. Entonces ese Dios grande es merecedor de alabanza, que nosotros le adoremos y le exaltemos. Antes de entrar al mensaje, yo quiero agradecer, ¿verdad? Agradecer a cada uno de los hermanos. Yo sé que han trabajado mucho, ¿verdad? En cuanto a la conferencia que se realizó el día martes, fue de mucho éxito para la conferencia de matrimonio, ¿verdad? De pareja. Y yo pues quiero agradecerle a nuestro hermano Pablo con su directiva, a nuestra hermana Yesenia también con su directiva, y a cada uno de los hermanos que se involucraron, y también al conferencista, ¿verdad? Que nos dio una buena lección ahí. Creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta todas estas lecciones, y fue de mucha bendición. Nada más me estaban comentando que va a ser la única en el año, y yo les digo, pero ¿cómo? Si estuvo bonito, ¿verdad? Y yo quiero nomás hacer como quien dice propaganda a esto, ¿verdad? Porque estuvo bueno, y si se puede llevar a cabo otra, pues sería mucho mejor, ya que nosotros como matrimonio necesitamos, ¿no? Siempre hay un área donde nosotros flaqueamos, pero gracias a cada uno de ellos, gracias también a los que nos ayudaron ahí con los niños también. Y también Dios ha sido bueno porque ayer también la pasamos bien con los jóvenes allá, ¿verdad? Y fue de mucha diversión en ese momento, donde nos quitamos un poco el estrés, ¿verdad? Pero ahora uno se viene pensando en todo esto, y uno dice: ¿cuánta necesidad hay de predicar el evangelio? ¿Cuánta necesidad? Dan ganas de empezar un culto en esos lugares, ¿verdad? Al ver tanta gente. Pero vamos a ir al tema, ya que nosotros estamos llamados a predicar el evangelio y ser ejemplo. Lo que hemos leído es Apocalipsis capítulo 20, pero vamos a leer, el tema de hoy es, ¿cuál es el tema de hoy? Amén, el juicio de Satanás y los ángeles caídos. Ahora sí, estamos esperando, ¿verdad? Que Dios un día quite a Satanás, y que ya no nos tiente como nos tienta a diario, ¿no? Las tentaciones que manda Satanás son a diario, pero nosotros estamos conscientes de que un día será derrotado. Y yo quiero tocar algunos puntos en esta tarde, algunos puntos, y el primero es que vamos a ver el juicio de Satanás, que es un juicio preliminar que se llevó en la cruz del Calvario, donde Cristo venció y derrotó a Satanás.
Pero también faltan otros juicios futuros, juicios que están en el futuro, y uno de esos será que será expulsado del cielo. Usted sabía eso, ¿verdad? Porque todavía él tiene acceso al cielo y lo estaremos viendo. Y de hecho él va al cielo para acusar a cada uno de nosotros. Cuando nos tienta, ¿verdad? Y nosotros fallamos, él va prontamente a Dios y nos va a acusar delante de Dios. Estaremos viendo eso, que él será expulsado del cielo. Satanás también será atado y echado en el abismo por 1000 años. Y después de eso, ¿verdad? Será soltado por un tiempo, pero al final de los tiempos habrá un juicio final para Satanás. Un juicio, una condenación, y será una condenación eterna. Y entonces los juicios de Dios han caído, algunos ya cayeron sobre Satanás, y uno de esos nosotros lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 15. No sé si usted recuerda de ese pasaje, pero desde el principio Dios ha estado declarando juicios, y va a declarar otro juicio sobre Satanás, el engañador, quien engaña nuestras almas, desde Génesis capítulo 1, versículo 31, donde Dios dijo que todo era bueno, dijo, ¿verdad? Pero de repente, ¿qué pasó? Aparece Satanás ahí, ¿verdad? Hasta la eternidad Dios va a hacer un juicio final también. Y esto ya está determinado por Dios. Yo quiero que vaya algo conmigo en Isaías 46:10 para que veamos que Dios ya ha pensado en todo esto. Es decir, Dios crea todo de una manera buena, de una manera perfecta. Y aunque hoy no vamos a entrar en la cuestión de cómo inició el mal, pero a Dios no le tomó por sorpresa esto, ¿verdad? Y no tuvo que hacer cambio de planes. Para Dios todo estaba ya planeado. En Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio. Él ya sabía lo que iba a pasar, ¿cierto? Dice que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y entonces aquí da una idea de todo lo que va a pasar en el futuro, incluyendo, ¿verdad? El juicio de Satanás. Entonces, el destino de los malvados, incluyendo Satanás con los ángeles caídos, es la separación eterna de Dios. Ese es el destino, y el que acabo de leer es Isaías 46:10. Entonces nosotros vemos la separación de los malvados, ¿no? Es la separación eterna de Dios, y el sufrimiento conocido como la muerte segunda, que ese será el tema para el próximo domingo acerca del gran trono blanco. Y entonces nosotros podemos ver aquí, debido a su terrible naturaleza, será un castigo, ¿verdad?, para Satanás y los demonios, y no solamente para ellos, sino para todos los incrédulos, para todos aquellos que rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo por eso siempre les digo de que por eso es importante para cada uno de nosotros predicar el evangelio a las almas perdidas. Nosotros debemos de estar agradecidos porque Dios ya nos alcanzó a nosotros, pero hay mucha gente que se está perdiendo sin Dios y sin esperanza, y están yendo a un lugar de condenación, Entonces, ¿hay un lugar de condenación? Sí lo hay. Y yo quiero contrastarlo con lo que Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 2. No sé si ustedes recuerdan lo que allí dice en Juan capítulo 14. Es decir, si hay un lugar, una morada eterna donde los salvos irán a pasar una eternidad con Cristo, una eternidad llena de alegría, de gozo, también hay un lugar de condenación. Entonces, yo quiero leerle Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa, vamos a leer el 1 también. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué es lo que empieza diciendo? Que no se turbe. Y nosotros a veces nos turbamos, hermano, con tantas cosas, con tantas ansiedades. Nosotros deberíamos descansar en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos descansar. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Muchas. Allí hay suficiente, hermano. Suficiente morada, una para cada uno. Dice el apóstol Pablo, si esta morada terrestre se deshiciere, dice, tenemos una eterna en los cielos. Amén. Allá tenemos una. Aunque aquí usted no tenga nada, pero ahí está una preparada para usted. Amén. Dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, si nosotros leemos que hay una morada eterna donde nosotros viviremos con Él y gozaremos eternamente con Él, eso significa también que hay un ¿qué? Hay un infierno del cual a veces no se quiere hablar. Y entonces ese infierno está preparado para ¿quiénes? Según Mateo capítulo 25, está preparado para Satanás y sus ángeles. Pero también ahí irán todos los que no creyeron. Entonces el infierno es un lugar de extremo sufrimiento. De extremo sufrimiento. Entonces nosotros debemos de ponerlos en esto, a pensar en esto, de que este es un lugar de eterno sufrimiento. Y yo le leeré algunas cosas que anoté aquí. No vamos a ir a todos los pasajes, pero es lo que dice Apocalipsis 20:10. Dice que será un lugar de tormento. Será un lugar de tormento. Y usted entiende qué es eso, ¿verdad? Usted ha pasado algún dolor insoportable, ¿verdad? Y a veces son momentáneos, esas cosas son momentáneas, hermano. Y luego se toma alguna pastillita, se le quita. Y entonces, pero aquí será un lugar de tormento eternamente. Y también dice que será un lugar, y esto me gustó, y vamos a ir quizás a ese pasaje, ¿no? de Lucas, del rico y Lázaro, usted lo recuerda, ¿no? Dice que ese lugar será un lugar de recuerdo y remordimiento. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo será ese lugar? Si será un lugar de recuerdo, entonces las personas ahí estarán recordando los momentos precisos cuando se le presentó el evangelio y lo rechazaron. Amén. Y van a decir ahí, ¿por qué no acepté? Este es importante, hermano. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas, capítulo 16. Vaya conmigo, nada más vamos a leer unos versículos de ahí de Lucas. Les dije que no íbamos a leer, ¿verdad? Pero vamos a leer esos versículos. Y yo sé que usted se conoce esta historia, la cual creemos que esto es una historia verídica que cuenta nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 19, vamos a leer en adelante. Dice, había un hombre rico, usted se sabe eso, ¿no? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando ¿en qué dice? En tormento. ¿Cómo será ese lugar? Un lugar de tormento. Si vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces él, dando voces, dijo: Padre de Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Y por qué les digo que es una historia verídica? Porque en las parábolas no se mencionan nombres propios, y aquí está mencionando a Lázaro, ¿no? Con nombre propio. Y sigue diciendo, entonces él, dando voces, ya leímos eso, ¿verdad? Versículo 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste ¿qué? Tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué le dice? Acuérdate. ¿Sí se va a recordar? Sí se va a recordar. Y más adelante le dice: envía a Lázaro a mis hermanos. Él se recordaba de todo esto. Entonces, los recuerdos también serán como un tormento para cada una de las personas que estén en su lugar. Entonces, nosotros debemos de predicar todas estas cosas para que la gente vaya
vaya viendo de que sí es un lugar de tormento, un lugar de castigo y un lugar donde el condenado estará recordando todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas. Los domingos que se les invitaba a la iglesia y entonces ellos decían, no, mejor me quedo en casa o me quedo viendo el fútbol o quién sabe qué se quedaban haciendo. Todas estas cosas, ¿no? Le vendrán a la memoria, ¿no? Y entonces eso será un martirio para ellos. Será un lugar también de deseos insatisfechos, según Lucas, el que estamos leyendo, si usted va al versículo 24, y también un lugar de menosprecio, y también un lugar donde habrán malas compañías. Y entonces yo quiero detenerme ahí un poco, porque mucha gente dice, no, pues en el infierno la vamos a pasar bien, ¿no? Allá va a haber de todo, dicen. No, allá va a haber fuego consumidor. Y malas compañías. No crea, más adelante vamos a leer unos versículos, porque la vez anterior que yo estaba hablando con alguien, me dice que el verdadero libertador es Satanás. Así me lo dice. Y estábamos hablando un poco acerca de todo esto, porque yo le dice que Jesús vino a darnos libertad, ¿no? A darnos libertad, y que si nosotros creemos en Él nos libra de toda condenación. Y Él me dice, no, yo considero que Satanás es el verdadero libertador. Y le digo, ¿pero cómo? Le digo, ¿cómo? Entonces, lo que Él me explicaba es que Satanás te deja hacer todo lo que tú quieras. Y en ese sentido, el diablo quiere que hagas todo lo que tú quieras. Pero eso no es libertad. Eso es siempre estar atado a lo que el diablo quiere que tú hagas. Entonces, no hay una verdadera libertad. Pero bueno, le voy a dar otros pasajes más adelante. Pero yo quiero leerles un versículo que lo leía el hermano el domingo anterior. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Para que nosotros veamos que en ese lugar habrán malas compañías, incluyendo los mejores amigos que ahora tenga, allá serán tus enemigos. Amén. Entonces, luego vamos a entrar a todo lo que Satanás, de esta manera es que obra Satanás. Apocalipsis 21:8, ¿lo tiene? Dije que habrán malas compañías ahí, ¿verdad? ¿Quiénes estarán ahí? Los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Dice que es un lago que arde con ¿qué dice? Con fuego y azufre. Será un lugar lleno de malas compañías, un lugar de desesperanza, según Proverbios 11:7. Un lugar, ¿verdad?, donde y lamentablemente, pues de ese lugar no se puede salir. No se puede salir. Y me viene a la mente también cuando hablaba yo con este muchacho, y le digo yo, pero el libro de Isaías dice que Satanás nunca le abre las cárceles a sus prisioneros. Entonces muchos de los que están ahí van a querer salir, pero no van a poder. No van a poder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio. Y por supuesto, todo esto lo tenemos que poner en las manos de Dios para que Dios haga la obra. Yo quiero darles algunos nombres nada más de Satanás para que nosotros entremos. Tenía muchos nombres ahí, pero yo sé que a veces el tiempo es muy, muy corto. Pero Satanás es un ser espiritual, y uno de sus nombres personales es ese, ¿verdad? Satanás. Satanás, que significa ¿qué? Adversario, nuestro adversario. Entonces, eso lo podemos ver en muchos pasajes, pero yo quiero leerles un pasaje donde Satanás es nuestro adversario, y yo lo voy a llevar a Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31, vaya conmigo ahí. Satanás hoy en día nos ataca y nos tienta todos los días. Y por eso Pablo dice que nos pongamos la armadura para que nosotros podamos resistir las acechanzas del diablo.
Y a veces nos resistimos porque nosotros no nos armamos bien. No nos ponemos la armadura de Dios. Y usted debe de armarse bien, hermano. Vamos a ir entonces ¿a qué les dije? Lucas, capítulo 22, versículo 31. Satanás es el adversario, ¿verdad? Este nombre indica la naturaleza esencial de Satanás, que es el enemigo de Dios y de todo lo que Dios hace y de todo lo que Dios ama. Versículo 31, leámoslo. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, y ese Simón, ¿quién es? Pedro, ¿verdad? He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y Satanás va y le pide permiso para zarandearnos a cada uno de nosotros, hermano. No crea que solamente a Pedro. Si leamos el versículo 32, pero vea lo que hace nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Pero yo, dice, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Satanás está ahí para tentarnos a cada uno de nosotros. No solamente para tentarnos, dice que los zarandea. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? En el buen salvadoreño es que te da una buena revolcada, pues. Te zarandea para todos lados, ¿verdad? Como a trigo, dice aquí, ¿verdad? Escuche ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Simón, Simón, para que veamos que nosotros estamos incluidos ahí. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. A cada uno. A cada uno. ¿Escuchó eso, verdad? Y entonces Satanás está ahí para... va y se presenta delante de Dios para que cada uno de nosotros sea aprobado por él. El 32 dice: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Es decir, esas experiencias que Pedro pasó le sirvieron ¿para qué? Para que él también afirmara a los demás discípulos. Y también se llama el diablo. Ese sí ya lo sabemos, ¿verdad? Es otro nombre. Iba a dar otros nombres. Ahí traía uno que se dice Apolión también. Y quería darlos también porque si usted tiene algún niño no le va a poner esos nombres, ¿no? Apolión, Lucifer, Luzbel. Por eso es importante leer las escrituras para que nosotros vayamos viendo cuáles son los nombres del diablo. Y este es uno de los nombres, el diablo. Y en el Nuevo Testamento la palabra diablo, ¿qué significa? Calumniador, ¿no? Calumniador. Y yo quiero nada más, antes de pasar a otras cosas que tengo, ver algunos pasajes, y yo lo voy a llevar a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Satanás es el diablo, que significa calumniador, desempeña esta función. Y nosotros lo podemos ver en el libro de Job, cuando va y calumnia a Job. Pero yo quiero que lo veamos aquí en el 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Y estaba leyendo algo acerca de esto. Y decía, cuando el creyente hace el papel del diablo. Y entonces, ¿usted ha escuchado eso o no? A veces nosotros nos volvemos como el calumniador, ¿no? El calumniador en este caso de mi hermano, aunque no en la magnitud de Satanás, porque dice que él va y se presenta delante de Dios. Pero nosotros a veces calumniamos o hablamos de nuestro hermano. Y entonces quiero que leamos este versículo donde dice, 1 Timoteo 3:6, ¿lo tiene? Hablando aquí de los obispos, es decir, de los pastores, dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose, es decir, que no se ponga nadie nuevo en el ministerio. Dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, ¿qué condenación tenía el diablo? Pues su orgullo, ¿no? Su orgullo. Cuando se pone a un neófito, a un nuevo, y a veces lo está haciendo bien, entonces se va
envaneciendo, se va gloriando, se va enorgulleciendo de lo que hace y entonces puede caer en la condenación del diablo. El versículo 3:6 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Amén. Entonces el diablo está ahí siempre atento para atentar a cada uno de nosotros y por esa razón cada uno de nosotros tiene que velar. Velar. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 11, hablando de las mujeres, en este caso, ¿verdad?, de las diaconisas. Las mujeres, dice, asimismo, ¿qué dice? Sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Eso es lo que dice? Lo leemos nuevamente. Las mujeres asimismo sean honestas, ¿no qué? ¿Pero qué dijimos que era calumniador? Diablo, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué está diciendo ahí? Las mujeres que no sean ¿qué? Diablas. Que no sean diablas. Sino sobrias, fieles en todo. Es decir, cada uno de nosotros tiene que tener cuidado, ya no solamente las mujeres. Porque aquí yo sé que Pablo le está diciendo a las mujeres no sean diablas, no sean calumniadoras ustedes, no andan hablando mal de la hermana, mejor oren por ella. No, esto también aplica para los hombres. Amén. No sean diablos también. Es decir, nosotros a veces caemos en la trampa del enemigo, ¿no? Y entonces él es muy sagaz y anda viendo, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, ¿no? Anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Y si nosotros nos descuidamos, a nosotros nos agarra. Y entonces, yo te di otros pasajes ahí, hermano, pero por ejemplo, cuando el apóstol, cuando Jesús le dice a sus discípulos que le es necesario ir a Jerusalén y padecer, ¿no? Padecer y pasar muchos padecimientos, y Pedro se le cruza y le dice: no, Señor, considérate a ti mismo, ninguna de estas cosas te acontezca. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Pedro era Satanás? No, pero Satanás lo estaba usando. ¿Mi hermano es Satanás? No, pero el diablo lo usa a veces, porque se descuida. O Dios permite, ¿verdad? O mejor dicho, uno se descuida, ¿verdad? Uno se descuida. Entonces, a veces viene el diablo y nos usa. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y cuando un hermano esté sirviendo de tropiezo, dígale usted: apártate de mí, Satanás. Ay, hermano, ¿cómo me dijo? Eso es lo que le dice Jesús al apóstol Pedro. Apártate de mí, Satanás. Y ya había dicho cosas. Antes de eso, Pedro había sido inspirado, ¿no? Es decir, Dios lo había iluminado, le había dicho: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y después le estaba negando, ¿no? Y después le estaba siendo piedra de tropiezo. Así somos a veces nosotros, hermano. Dios nos usa para su gloria y de repente nos descuidamos y decimos: santo Dios, y este hermano que no era el que estaba animando a todos, y ahora ¿qué le pasó? Se descuidó. Pero eso es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a las mujeres: a sí mismos sean honestas, no calumniadoras. No calumniadoras. Y también los judíos le llamaban otro nombre que le daban era Beelzebú. Y bueno, vamos a avanzar a otras cosas, hermano, porque también yo te digo el tentador. Y Satanás siempre es tentador, ¿no? Anda tentando a cada uno de nosotros. Pero vamos a ir al juicio de Satanás en la cruz. Les dije que íbamos a hablar. Y este es un juicio que ya ocurrió en la cruz del Calvario. Cristo venció la muerte
Y estaba escuchando hoy algo en la mañana que me llamó la atención, que dice que Jonathan Edwards, que era un gran predicador, dice que Satanás, cuando se comió ese bocado, es decir, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz y se comió ese bocado, él pensaba que ese bocado iba a ser sabroso para él, es decir, ya vencía a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero ese bocado vino a ser veneno para Satanás, porque Cristo resucitó al tercer día. Amén. Y lo hizo con poder. Pero el conflicto entre Dios y Satanás no empieza en la cruz. Usted sabe de que empieza desde el principio de los tiempos. Empieza en Génesis. Ahí empieza el conflicto entre Dios y Satanás con su caída de su estado original. Porque Dios lo había hecho ¿cómo? Perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, después vino Satanás y tentó a Adán y a Eva, que fueron creados también en perfección, pero ahí viene y los tienta, y a través de la historia del hombre cayeron sobre Satanás estos juicios, el juicio de la cruz del Calvario. Y entonces nosotros en Génesis 3.15 les dije, ¿verdad? En Génesis 3.15 nosotros encontramos que ahí se anuncia la caída definitiva de Satanás. Ahí Satanás también es informado y ahí dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo Satanás fue sentenciado ahí en la cruz del Calvario a ese juicio. Todavía faltan algunos juicios, pero aquí Cristo venció a la muerte y venció a Satanás. Yo quiero llevarlos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Quiero que vayan conmigo ahí, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Satanás ya sufrió una herida, como quien dice, una derrota total. Jesús en la cruz del Calvario, lo que se había anticipado en Génesis capítulo 3:15, que Satanás heriría el calcañal, significaba la muerte de Cristo, pero que el Hijo heriría a Satanás en la cabeza, significaba la derrota de Satanás. Y lo vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tiene? Lo leemos entonces. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde dice? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Qué es lo que hizo él? Los exhibió, pero en el 14 nosotros leemos donde dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Satanás se presenta delante de Dios todos los días para acusarnos a nosotros. Entonces él viene y nos tienta. Y cuando nosotros fallamos, va delante de Dios y le dice, ¿viste que falló? ¿Falló el hermano Ronald? Y entonces se presenta también ahí Jesús y le dice, sí, pero esa acta yo la tomé en la cruz del Calvario y yo pagué por él. Entonces nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Dice que anulando el acta de los decretos, es decir, ya no hay una condenación eterna para el cristiano, pero el diablo siempre sigue acusándonos cuando nosotros le fallamos a Dios. En el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En el contexto que Pablo está hablando aquí, y esto me gusta a mí, porque se dice que en estos tiempos, cuando un rey derrotaba a otros pueblos, capturaban al rey y capturaban a toda
a todo su ejército que quedaba vivo y los llevaban a la ciudad y los paseaban, ¿no?, por la ciudad. Los exhibían y les decían, los hemos vencido, los derrotamos. Es lo que prácticamente ha hecho nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ellos. Los ha despojado y los ha exhibido públicamente y les ha dicho, yo he triunfado sobre cada uno de ustedes. Entonces nuestro Señor Jesucristo ha triunfado. Y vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 11. Juan capítulo 16, versículo 11, para que veamos ahí también. Juan capítulo 16, versículo 11. Vamos a leer también en cuanto al juicio de Satanás. ¿Lo tiene ahí? Lo leemos. Vamos a leer el versículo 8 en adelante y dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido, ¿qué dice? Ha sido ya juzgado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ha vencido a Satanás. Pero la pregunta es, ¿y entonces cómo sigue Él operando? ¿Cómo sigue Él obrando? Dios tiene preparado todavía unos juicios para Satanás. Todavía tienen unos juicios que están en el futuro, que se llevarán a cabo, donde Satanás ya no podrá molestar más al Hijo de Dios. Es decir, Satanás ya no más nos tentará. Y entonces nosotros debemos estar agradecidos porque todo esto que nosotros sufrimos y pasamos, las tentaciones, nosotros debemos resistirla. La palabra de Dios nos enseña que hay que someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Y nos encanta, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. A nosotros nos encanta esa parte, pero debemos de tomar en cuenta que antes de eso dice que nos sometamos ¿a quién? A Dios. Que nos sometamos a Dios. Entonces, si usted no se somete a Dios, difícilmente va a resistir al diablo. ¿Y por qué nos caemos a cada rato? ¿Por qué? Porque no nos sometemos a Dios. ¿Y cómo me someto a Dios yo? Orando, dice, sí, orando. ¿Y qué más? Leyendo su palabra. Congregándome. Amén. Obedeciéndola, no solamente leerla, hay que obedecerla. Entonces, si yo no me someto a su palabra, si yo no me someto a Dios, yo difícilmente me voy a mantener contra los ataques del diablo, porque nosotros a veces, el problema del cristiano es que a veces decimos, no, pues si ya está vencido el diablo, no me puede hacer nada. Subestimamos el poder, o a veces le damos mucho poder, ¿verdad? Uno de los dos problemas tenemos. O pensamos que Satanás no me va a hacer daño, o pensamos que nunca voy a poder contra él. Nosotros debemos de mantenernos firmes en su palabra, mantenernos ahí, hermano, agarrados de él. Hermano, si usted no se somete a Dios, Satanás siempre lo estará tirando. Solo caído va a pasar. Y entonces eso es complicado, hermano, porque no, hace el trabajo más difícil para los otros hermanos. Porque esta es una carrera que vamos corriendo. Imagínense, esta es una maratón, según Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Vamos corriendo, nos despojamos de todo peso que nos asedia, de todo pecado, nos vamos despojando. Pero imagínense que nosotros vamos en esa maratón y todos los hermanos cayéndose. Va a ser más difícil avanzar. Va a ser más difícil crecer. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe afirmarse en Dios. Así que cada uno de nosotros afírmese, sométase a Dios. Porque Satanás nos ataca a diario con diferentes tentaciones. Y yo sé que unas tentaciones para un hermano quizás son fuertes, para otro no. Pero como Satanás es muy habilidoso
y sabe cómo tentarnos, no nos va a venir a tentar con algo que no nos gusta. Nos viene y nos tienta donde Él sabe que vamos a fallar. Hicimos otra vez. Y otra vez fallamos. Pues sí, porque no nos sometemos a su palabra. No nos sometemos a Él. Y es tiempo de que nosotros nos paremos firmes y digamos, Señor, ayúdame, porque yo sé que el diablo anda como ese león que me ataca a diario. Usted no sabe que nos ataca a diario y que tenemos una guerra. Y a ese diablo o demonios no se les acaban el armamento. Y nosotros nomás con Juan 11:35, 3:16 dice el bajo. Y cuando disparamos esa munición ya se nos acabó todo, ¿verdad? Yo les voy a llevar un pasaje donde nosotros veamos que si Satanás está activo hoy y no está atado como algunos dicen, ¿no? Satanás anda suelto. Vamos a ir a Efesios, no lo tengo aquí en el bosquejo, pero vamos a ir a Efesios para que nosotros veamos cómo Satanás nos ataca a diario y nos ataca por donde él sabe que nosotros podemos caer. Efesios capítulo 6, versículo 12, versículo 10 vamos a leer en adelante. Dice, por lo demás, ¿lo tiene? Léalo conmigo entonces, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. Y vamos a hacer una pausa ahí. ¿Dónde entonces tenemos que fortalecernos nosotros? En el Señor. ¿Y en qué más? En el poder de su fuerza. El poder de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho hoy vamos a estar viendo, este mes vamos a estar viendo la omnipotencia de Dios. Y Dios nos compara también, y no que nosotros nos volvamos omnipotentes, pero dice la Biblia que Él nos ha dado espíritu de ¿qué? De poder. De poder. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A cada uno de nosotros. Que nosotros no lo pongamos en práctica es nuestro problema, hermano. Amén. Entonces, Satanás, ya fue juzgado en la cruz, pero todavía él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y dice aquí, en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Usted pensaba que Satanás no acecha contra su vida? Sí lo hace. Todos los días, hermano. Es más, él quizás, él no duerme, ¿verdad? Pero imagínase que durmiera él, antes de ir a dormirse ya está pensando qué es lo que le va a hacer mañana. No, y usted bien tranquilo, nosotros bien tranquilos, ¿verdad? No tomamos en cuenta todo esto. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, ¿por qué, hermano? Por tanto, pero ese por tanto, ¿por qué? Porque tenemos luchas contra huestes espirituales en las regiones celestes, dice, ¿verdad? Y ahí dice que no es contra carne ni sangre, hermano. Deje de andar peleándose con su hermano. Tiene una guerra más difícil que pelear usted. Dice que tenemos una guerra espiritual. Esta es una guerra espiritual. Y esa se pelea, hermano, orando en la presencia de Dios, leyendo su palabra. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Escuchó eso, verdad? Dice que hay que tomar toda la armadura, no solamente una parte. Está pues firmes, dice, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad, ¿qué más dice? El yelmo de la salvación
Y a mí me encanta eso también porque el yelmo de la salvación habla acerca de nuestra seguridad en Cristo Jesús. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted tiene que tomar esto. Entonces ahora es el momento que nosotros debemos decirle: Señor, queremos que tú nos ayudes en nuestro diario vivir. Que Satanás ya no se aproveche de mis debilidades. Que las tenemos, sí, pero hay alguien que dice el apóstol Juan que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Pero como nosotros hacemos más grande al mundo, ¿verdad? Pensamos que es más grande el que está allá afuera. No, nuestro Dios es poderoso. Vamos entonces a Satanás expulsado del cielo. Y esto es interesante. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, vamos a ir. Vaya conmigo ahí, Apocalipsis capítulo 12. Y todos estos temas que hemos estado viendo, hermano, pues son temas futuros, ¿verdad? Ya hemos hablado acerca del arrebatamiento, hemos hablado acerca del milenio. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Leámoslo ahí. Vamos a leer el 6 vamos a leer, para no leer mucho el versículo. Dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Yo creo que me adelanté un poquito más atrás, ¿verdad? Vamos a leerlo. En el 9 es. Vamos a leer el 9. Del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Este dragón es el diablo. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿A dónde, hermanos? En el cielo. En el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo se llama? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Con él. Entonces, nosotros podemos ver ahí que ya es expulsado del cielo. Y esto se da en el comienzo de la mitad de la gran tribulación. Y según, ¿verdad? Son 42 meses, que ahí lo dice, aquí lo dice Apocalipsis, que son 1260 días, es decir, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. En ese momento Satanás es expulsado del cielo. Y usted dice: ¿pero cómo? Es decir, Satanás en estos precisos momentos tiene acceso al cielo. Él va delante de Dios, y esto lo podemos encontrar en Job capítulo 1, que va delante de Dios y acusa a cada uno de los cristianos. Pero en ese tiempo dice que será sacado ya, será expulsado del cielo. Ya no va a tener más acceso. Ya no va a ir a poner queja de los hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como es la gran tribulación, él va a concentrar toda su fuerza en ese momento para atacar, para perseguir a los cristianos de ese tiempo, de los que no se dejen sellar en la gran tribulación. Entonces todo su poder lo va a concentrar y va a estar atacando a los hermanos. Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Usted vio, ¿verdad? Entonces este diablo no descansa. Los que nos descuidamos a veces somos nosotros.
dice que él acusa a los hermanos día y noche. No descansa este malvado. Pero nosotros, hermanos, nosotros deberíamos estar velando. Porque Satanás es astuto y en cualquier puerta pequeña que usted deje abierta, él va a entrar. Entonces, nosotros estamos viendo de que Satanás es expulsado del cielo. Ya no se puede presentar más para acusar a los hermanos. Ya no más diablo ahí, ¿verdad? Pero es lanzado a esta tierra y concentra toda su fuerza para perseguir a sus escogidos. Y entonces los están atacando. Pero cuando nuestro Señor venga en su segunda venida, entonces hará otro juicio contra Satanás. Y es que Satanás será atado y echado en el abismo. Eso lo vamos a leer también ahí en Apocalipsis, que esto se da en el tiempo milenial. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3 vamos a leer. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿por cuánto dice? Por 1000 años. Y lo arrojó en el abismo, al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, para que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. No se dice, ¿verdad?, cuánto tiempo, pero dice un poco de tiempo. Entonces, este es otro de los juicios que Satanás, esto ya nosotros creo que lo vimos el domingo pasado, donde en el reino milenial, mientras nosotros estamos en el reino milenial, y uno de los objetivos de que el diablo es atado aquí es para que no engañe a nadie, ¿verdad?, durante el reino milenial. Pero después del reino milenial, Satanás es soltado y engaña a muchos que han nacido en el reino milenial. Pero estos que han nacido en el reino milenial nomás profesan a Cristo, pero nunca han tenido un nuevo nacimiento. Y entonces estas naciones, como si usted se pone a pensar y a sacar números, por así decirlo, son 1000 años. En estos 1000 años, en ese reino milenial, habrán, de los que entren al reino milenial, de los que salgan de la gran tribulación, entrarán al reino milenial con cuerpos como los nuestros, no la iglesia, porque la iglesia será transformada, pero de estos que entren con cuerpos corporales como los nuestros, de ellos nacerán más hijos. Según Isaías dice que habrán los niños. Entonces, si usted se pone a pensar, ¿cuánta gente nacerá en esos 1000 años? Y entonces, a estos que nada más profesan a Cristo Jesús, pero no han sido conversos de verdad, entonces cuando Satanás sea suelto, vendrá a engañar a esas naciones. Y entonces Satanás vendrá a hacer guerra, pero vamos a leerlo aquí, y este será el juicio final ya. Y vamos a ir concluyendo, porque yo sé que el tiempo se nos va muy rápido, pero vamos a ir a el pasaje que leímos al principio. Isaías capítulo 20, versículo 7, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Eso es lo que dice, ¿verdad? Será suelto. Y entonces yo estaba leyendo algo interesante ahí, que dice que en una ocasión le preguntaba, porque la pregunta nuestra como cristianos es, y creo que nuestro hermano lo decía en el mensaje el domingo pasado, si Satanás ya está amarrado allí y está en el abismo, ¿para qué lo suelta, verdad? Entonces yo estaba leyendo algo que esa pregunta se le hicieron a Schaeffer también. Dice que le hicieron, pero si ya fue lanzado al abismo, ¿por qué lo vuelve a soltar? ¿Por qué lo suelta? Entonces dice que Schaeffer le contesta y le dice, bueno, si tú me dices por qué lo soltó la primera vez, yo te contesto la segunda. Entonces es interesante que aquí Dios tiene propósito, y estos son los propósitos de Dios.
para mostrar todo su poder. Escuchen lo que dice el versículo 8. Y saldrá, dice, a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es ¿cómo es? Como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Satanás será desatado y saldrá a engañar a estas naciones, y dice que sus seguidores serán como la arena del mar. Será una multitud grande, hermano, que se van a rebelar contra Dios, a pesar de que será un reino milenial donde habrá paz, donde habrá justicia, pero estos simplemente serán hijos nacidos en el milenio que no han sido convertidos a Cristo Jesús. Entonces se van a rebelar y querrán hacer guerra a Dios. Pero ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dice que, bueno, Dios con una palabra puede vencer a Satanás, ¿verdad? Dice que va a hacer descender fuego del cielo. ¿Y qué pasó? Los consumió. Leamos el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y es interesante, hermano, que la bestia y el falso profeta ya han estado allí por 1000 años antes. O sea, ni Satanás mismo inauguró ese lago, ¿verdad? Sino que ahí estaba ya la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos.